Entonces, siguiendo con la clase del Tanya, ayer hemos visto en el intento del Tanya de aclarar la diferencia entre el alma y Dios, ayer hemos estudiado que el Tanya explica que el alma, a pesar que su fuente es divina, a pesar que el alma es divina, sin embargo, cuando el alma se encuentra dentro del cuerpo, el alma toma identidad, toma las limitaciones del cuerpo. El alma vive lo que el cuerpo vive. El alma está limitada a lo que el cuerpo está limitado. Es decir, que los parámetros del cuerpo, el alma adquiere los parámetros del cuerpo. Esto es el alma. Es decir, que el alma se vuelve como parte del cuerpo. Fue adoptada por el cuerpo y mientras que el alma está dentro del cuerpo, ella no va a tener un poder adicional que el cuerpo. Por esta razón, por ejemplo, vemos que el alma no obliga a uno a cumplir mitzvot. Uno toma la decisión, a pesar que el alma quiere que uno cumpla mitzvot. Sin embargo, el alma no interviene, porque el alma está limitada al cuerpo. Ahora vamos a ver qué pasa en el otro extremo, Dios. Seguimos leyendo el Tanya. Dios, sin embargo, no se ve afectado, Dios libre, por los eventos del mundo y sus cambios. Dios alimenta al mundo, da energía al mundo, pero Dios es abstracto y sigue siendo abstracto. Y Dios no se afecta de lo que pasa en el mundo. Si hay un ser humano más en el mundo y el mundo pesa un poquito más, etcétera, no afecta a Dios. Si los seres que viven en el mundo un día dicen, ya no trabajamos, cuarentena, o el otro día deciden, trabajamos, o el otro día dicen, somos greens, somos lo que está de moda, el calentamiento global, o estamos con clonación, cada época otra cosa, no influye a Dios. Es decir, Dios sigue dando, bombeando energía al mundo y Él nos afecta. Vamos a tener que aclarar este tema y vamos a estudiar primero, pero para que tengamos una idea, esto no es una declaración tan sencilla. Por ejemplo, la Torah dice, eso es un versículo en la Torah, que lo que el pueblo judío sufre en el mundo, Dios también sufre. Es decir, se afecta. ¿Qué significa que nos afecta? Hay que aclarar y vamos a estudiar. Pero, declaración del Tanya. Dios no se afecta para nada de lo que pasa en el mundo. Pero primero vamos a pasar todo el texto y de ahí vamos a hablar un poco para aclarar más detalles. Leo de nuevo. Dios, sin embargo, no se ve afectado, Dios libre, por los eventos del mundo, ni sus cambios. Eventos. Lluvia, frío, calor, nada. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y los cambios que hay en el mundo, cambio climático, no afecta a Dios. De paso, cambio climático desde que Dios creó el mundo. El mundo no es estático. ¿Desde cuándo han declarado que el mundo es estático? El mundo no es estático. El mundo es cambiable desde el primer minuto que el mundo fue creado. Ni Dios no se ve afectado ni por el mundo mismo. La propia existencia del mundo no afecta. Si hay mundo, no hay mundo,
Dios sigue siendo el mismo. Vamos a leer acá una nota corta. Dios no se ve afectado por la existencia, la esencia y ser del mundo. ¿Qué significa esto? Antes que el mundo fue creado, ¿qué había? Los científicos les encanta hacer esta pregunta y sacan diferentes teorías. Una teoría es una lotería. No hay pruebas. Esto no es ciencias ciertas. Antes había solamente Dios, pero Dios abstracto. El espacio, Dios no ocupa espacio, Él es abstracto. El concepto que el mundo ocupe espacio, el concepto espacio es parte de la creación. Dios crea el espacio, el tiempo. Antes no había antes. Y para Dios ahora tampoco hay ahora. Para Dios en sí, el mundo no ocupa espacio. Dios es tan abstracto que el mundo es igual que no existe. Es decir, no afecta a Dios que hay un mundo. Es decir, Dios totalmente, el mundo no afecta para nada. Lo mismo el tiempo. El tiempo no había antes. El tiempo es una creación del mundo, de Dios. Y cuando Dios dice Bereshit, se crea espacio y se crea el tiempo, se crea lo físico, se crea todo, incluyendo espacio y el tiempo. No había, entonces toda la pregunta que había antes no tiene lugar, porque no había antes. El que hace esta pregunta, que había antes del mundo, él acaba de entregarse, que no tiene la menor idea que es Dios. Él trata de definir lo que es Dios según lo que él ve en el mundo. Pero Dios no es parte del mundo. Hemos dicho, Dios no es parte, no está afectado por el mundo. Dios sigue siendo el mismo que antes. De paso, para Dios no hay reformismo. No hay cambios. Para Dios todo es igual. Y acá vamos a aclarar un punto basado en una nota que el Rebbe escribe. Cuando hay una gran diferencia que acá el Tanya no habla claramente. Dios crea el mundo y el alma no crea el cuerpo. El cuerpo se crea en una parte y el alma se crea en otra parte. Es decir, el alma y el cuerpo se juntan, pero los dos se elaboraron por separado. El mundo fue creado por Dios. No es que Dios se junta con el mundo para dar energía al mundo. No, Dios crea el mundo y todos sus componentes. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios crea el mundo, significa que efectivamente Dios creó el mundo. Veo acá una nota que hoy ha visto en la clase de la mañana este tema en Chabad Levavot. Baruch Hashem, hay sincronización, hay divina providencia precisa. Muy, muy importante darse cuenta de esos temas. El tiempo genera
inicio y fin. Es parte del mundo. Es decir, en el nivel donde está el mundo, puede haber, hay inicio y hay fin. Entonces, cuerpo, alma, todo tiene inicio y tiene fin. Dios no es una creación. Entonces, Dios no tiene inicio, no tiene fin, no está vinculado a tiempo, a día, noche, no está vinculado a esto. ¿Verdad? Dios se autocomprimió y parte de él se ha vuelto parte del mundo. El alma dentro del cuerpo. Dios rey del mundo. Dios en esta expresión es parte del mundo. Pero Dios en su esencia no es parte del mundo, no es afectado por el mundo. Por lo contrario, Dios creó el mundo. Pero el alma no crea el cuerpo. Es una diferencia más entre Dios y el alma. Seguimos. Pues ninguno de ellos, es decir, ninguno de los eventos del mundo, cambios en el mundo en sí, afecta cambio alguno en Dios libre. Decimos Dios libre, porque si afecta a Dios, ya no es un Dios tan abstracto, porque el abstracto real está dentro del mundo, está fuera del mundo por igual. El concepto abstracto, el mundo no ocupa lugar. Leemos acá una nota. No lo afectan a Dios ni afectan a la perfecta unidad de Dios. No afecta. Es decir, lo que tratan de meter en la cabeza de los niños, cruzó la pared, en los cómics, cruzó la pared, etc. Ese es Dios. Digo, tratan de meter en la cabeza de los niños que algún ser humano lo puede hacer. Pero ese es Dios. Dios está dentro de la pared, fuera de la pared, como que no existiera la pared. No es que Él hace una acción para cruzar la pared. Para Dios la pared, para nosotros existe. Porque nosotros no somos abstractos. Pero Dios, por ser abstracto, la pared que yo veo es igual que no existe. Entonces, no hay nada en la existencia que pueda causar cambio en Dios, afectar a Dios en algo. No existe. No es que Dios tiene que cruzar la pared. La pared es igual que no existe. Para nosotros existe. Por esta razón encontramos en Chassidus un dicho que el mundo en realidad es una imaginación. El mundo en realidad es relativo. En nuestra perspectiva, el mundo existe. En la perspectiva de Dios infinito, no es que no existe, no hay, no es relevante para nada. A fin de percibir esto bien, entender como que el mundo no afecta a Dios, con nuestra inteligencia, los sabios de la verdad, los cabalistas, ya lo han tratado extensamente en sus libros de Kabbalah. Como el Tanya está diciendo, el que quiere conocer más de este tema, en estos libros podrá encontrarse una explicación más extensa. Pero es claro
que el mundo no afecta a Dios. Ese es el mensaje. ¿Por qué necesitamos más explicación? Porque, por ejemplo, Dios nos encomendó cumplir mitzvot. Por favor, apaguen micrófonos. Ay, Rari, yo quería hacer una pregunta, justo, porque a mí me suena preocupante si usted dice que el mundo no afecta a Hashem, y entonces, ¿qué pasa con todas las cosas que nosotros hacemos para complacer a Hashem, o pensando en Hashem, o tratando de acercarnos a Hashem? Ese es justo lo que ahora estamos tratando. Es una declaración, por esa razón, luego en el inicio del tema, hemos dicho, vamos a tener que aclarar un poco. ¿Qué significa que Dios quiere que cumplamos mitzvot? ¿Qué significa que Dios no está contento cuando no se cumple mitzvot? Etcétera. Es decir, se afecta. Contradice lo que hemos estudiado acá. O en otras palabras, un poco más pesimistas. Es decir, que no vale nada el esfuerzo de ser judíos. No es correcto. El mundo para Dios no ocupa espacio. Pero Dios, sin ningún tipo de obligación, una voluntad intrínseca, una voluntad no por alguna necesidad, sino una voluntad que le nació, que Dios tiene placer que judíos cumplan mitzvot. Esta voluntad da una importancia, un lugar a este mundo. No porque el mundo ocupa espacio en Dios. Por ejemplo, yo quiero sentarme en el asiento número 15 y me han puesto en el asiento número 16. Yo quiero cambiarme de espacio. No estoy contento en el 16, quiero moverme. Es decir, que para mí el 15 y el 16, por obligación, por cambio geográfico de espacio, quiero este lado, el 15 y no el 16. Y si voy a estar en el 15, no estoy en el 16. Si estoy en el 16, no estoy en el 15. Pero el mundo en realidad no existe para Dios. Es relativo el mundo. Pero Dios, no porque quiere el asiento mitzvot, sino porque le nació querer, sin algo que lo obligó, que de tener placer que el judío cumple mitzvot, de tener placer que el mundo se rige adecuadamente según las instrucciones de Hashem. Es decir, eso es una voluntad, eso no es una obligación. Hay un gran análisis en la Hasidut, cómo definir qué es voluntad. Voluntad real no es que estoy con hambre, entonces quiero comer, porque en realidad no quiero comer. El hambre ha generado que yo quiera comer. Es decir, que la necesidad me obligó a querer. Dios no hay necesidad. Dios, por una voluntad genuina, natural, Él pidió para cumplir mitzvot. Acá hubo una pregunta si Dios ordenó cumplir mitzvot. Por supuesto. La palabra mitzvah significa orden. Pero no es porque el mundo ocupe espacio en Dios y Dios tiene la obligación de dar mitzvot. Tiene la obligación de hacer un manual de uso del mundo, que es la Torah. No, sino que Dios, sin ninguna obligación, decidió de tener placer de que un grupo de gente cumple mitzvot y nos ha dado mitzvot. Ahora,
cuando hacemos la verajá por las mitzvot, decimos Melech Haolam. Todo el concepto, castigo, recompensa es Melech Haolam. Porque Dios está parte del mundo donde todo ocupa espacio. Pero Dios, de por sí, no tiene ninguna necesidad con las mitzvot. Es más, si Dios quiere que suceda mitzvot en el mundo, Él hubiese cumplido solo. Pero Dios quería las mitzvot en el contexto que queremos, pero no por obligación, no por necesidad. Dios no tiene necesidad. Por esa razón el Midrash dice que para Dios, si uno cumple mitzvah o no cumple mitzvah, no le afecta. Acá nosotros tenemos una aclaración que Dios es abstracto, incluso referente a las mitzvot. Y todo el concepto de las mitzvot es una voluntad de Dios, no una necesidad. Espacio va a ser sinónimo. Espacio va a ser sinónimo de necesidad. Dios no tiene necesidad. Él por una voluntad, sin obligación, sin necesidad, le encanta que cumplimos mitzvot. Espero que aclaró el tema. Es decir, el decir que Dios no le afecta el mundo, sigue no afectando a pesar que Dios pidió las mitzvot. Porque Dios no pide las mitzvot porque Él tiene una necesidad con nosotros. No hay necesidad. Es, como dice la Torah, es un cariño que Dios tiene con nosotros y ha pedido que cumplamos mitzvot. Es decir, un cariño sin necesidad. Un cariño. Este cariño sin necesidad, porque también hay un análisis. Hay gente que tiene cariño, tiene amor, etcétera, porque en realidad él está dando, porque él quiere recibir. En realidad lo que él quiere es recibir. Dios tiene cariño no porque quiere recibir, no por una necesidad de recibir cariño, sino que Dios tiene cariño, no por necesidad. La palabra clave acá es no por necesidad. Necesidad es sinónimo que tú ocupas espacio dentro de mí. Dios no tiene necesidad, tiene voluntad pura. Por esa razón está escrito que el único que puede tener una voluntad genuina es Dios. Todos tenemos una voluntad dictada por una necesidad. Conscientemente o no conscientemente, hay una necesidad de por medio. Necesidad de por medio. Dios no tiene necesidad, porque efectivamente el mundo no ocupa espacio donde Dios. Entonces, no se preocupen. Las mitzvot, el estudio de la Torah, lo que estamos estudiando, tiene valor. Por supuesto que tiene valor, pero no porque Dios necesita, sino porque Dios quiere genuinamente, desinteresadamente. Dios entonces no tiene nada absolutamente que le va a obligar. Ok. Sin embargo, el tema de que el mundo no ocupe espacio donde Dios sigue siendo un tema que requiere mucho estudio. Por esa razón el Tanya
nos hace ver que él mencionó un detalle, un punto de este tema, y ya nos aclara en qué libros de la Kabbalah aclara más ese tema. Y sigue el Tanya y ahora nos dice, sino, la falta de más explicación a este tema no afecta nuestro vínculo con Dios. Y como el Tanya ahora nos va a explicar. Sin embargo, todos los judíos, todos, sin excepción, no importa dónde vive el judío, en qué circunstancia cumple mitzvot, Dios libre lo contrario, todos los judíos, sin excepción, son en el estado de descendientes de los patriarcas que ellos creyeron en Dios. Hemos estudiado. Los patriarcas han descubierto a Dios, han creído en Dios con conciencia real, con conciencia intelectual. Nosotros, como descendientes de ellos, tenemos herencia. Entonces tenemos una ventaja, hijitos de papá. Lo que él va a hablar ahora, que a pesar que nos falta, si quizás a algún judío le falta aclaración a este tema, esto no quita de que creemos con claridad que el mundo no ocupa espacio donde Dios. Y como sigue diciendo, nosotros los judíos somos creyentes, descendientes de creyentes. Maminim, bnei maminim. Somos creyentes, descendientes de creyentes. Es decir, ¿por qué somos creyentes? Porque somos descendientes de creyentes. Y como en tono de Fabrengen, sin ser descendientes de los patriarcas, no podemos ser creyentes. No estamos a la altura de los patriarcas que han entendido este tema en forma completa. Pero esto no nos afecta. Esto no quita nuestro judaísmo. Porque la herencia completa. Ya conocí gente que han heredado fortunas, pero inmensas. Y trabajaban como empleados. Y la persona me dijo, yo sé que yo no tengo capacidad de manejar todos esos negocios que mi papá manejaba. Vendí todo a buen precio. Lo tengo guardado para completar, así me dijo, para completar lo que me falta de mi sueldo. Porque soy consciente que mi sueldo no es suficiente. Entonces, completa. Ejemplo a lo que hemos hablado ahora. A pesar que nos falta algo, a pesar que nos falta algo de conocimiento por ahora, para entender cómo el mundo no afecta a Dios, pero tenemos los patriarcas que completan lo que nos falta. Tenemos nuestro sueldo de empleado, pero tenemos una herencia que nos respalda y completa lo que nos falta. Muy importante esto. Un judío tiene que saber que él tiene que esforzarse a lo máximo. Usar la herencia al mínimo. Pero él tiene que tener conciencia que sin la herencia uno no logra.
Entonces, ya que somos creyentes, hijos de creyentes, maminim bnei maminim, es una frase importante acordarse. También cuando uno habla con los hijos, ¿cuántas veces un hijo se deprime del judaísmo diciendo, yo de todas maneras no voy a ser rabino, yo de todas maneras no voy a alcanzar? Como una vez me encontré con alguien que dice, para saber tocar el shofar hay que ser rabino. Yo le miro, ¿dónde está? ¿Desde dónde salió esto? Como la gente tiene una idea que solamente un rabino puede tener el máximo del judaísmo. No es correcto. Uno tiene que dar el mensaje cuando uno educa a sus hijos o a su alrededor, tiene que dar un mensaje claro. Cumpla, esfuérzate a lo máximo y no te preocupes por el resto. No te menosprecies, porque tienes un respaldo de tus patriarcas. Es una herencia tuya. Por esa razón, en Chassidus el Rebbe da tanto énfasis que la gente tenga claro que tenemos esta herencia. Un padre cuando educa a su hijo tiene que hacer que su hijo se dé cuenta de esto. Sabemos, en el Shulchan Aruch hay leyes de educación. Uno de los primeros versículos que uno tiene que enseñar a sus hijos, ley, es Torah tzivah lanu Moshe Morashá Kehilat Yaakov. Es un versículo que vamos a leer pronto en la Torah. La Torah que Dios ordenó a Moshe es una herencia a toda la comunidad de Jacob. Es decir, a todo el pueblo judío. Todos tenemos herencia. Este respaldo, todos tenemos vigente. Y mira cómo el Tanya es realista. Hay temas que es posible que todavía no lo tenemos claro. ¿Cómo se explicara? Y sigue acá, un momentito. Acá en una nota, él trae una declaración que leíamos todas las mañanas en el rezo. Y es importante ver, hace mucho tiempo hemos visto este texto, pero es importante verlo porque cada mañana, cuando leemos este texto, esto nos hace acordar este tema. Y es un tema muy importante. Declaro nuestros sabios, y es parte del resto de la mañana, tú eres el mismo antes de que el mundo fuera creado. Y cómo concluye, tú eres el mismo desde que el mundo fuera creado. Así, es decir, este texto, esta frase, está en el Sidur, página 14, en el segundo párrafo. Luego después de la Shema, en la página 14. ¿Qué significa? Y esto no tiene que estudiar Chassidus. ¿Qué dice acá el versículo? Tú eres el mismo antes de que el mundo fuera creado. Tú eres el mismo desde que el mundo fuera creado. ¿Qué quiere decirnos esto? Que Dios no es cambiable. Correcto. Pero esta frase es mucho más profunda. Tú eres el mismo antes que el mundo fuera creado. Y ahora que el mundo fue creado, tú sigues siendo el mismo. El mundo, la presencia del mundo no te afecta. Lo decimos todas las mañanas en el rezo. Atahu achlo nivra haolam. Atahu mish nivra haolam. Página 14. Y él sigue diciendo,
Él no termina. Que Dios es el mismo. Tú eres el mismo en este mundo, el que vivimos ahora. Tú eres el mismo en el mundo por venir, la era mesiánica. No hay cambio. Puede suceder mundo, pequeño mundo, puede suceder lo que sea. Cambio no va a afectar al mundo. Tuve una vez un joven acá de Lima que me pide para hablar. Ok, nos reunimos. Y me dice, mira, vine a oficializar mi renuncia al judaísmo. Yo le digo, ¿por qué a mí me dices esto? ¿Por qué hay que hacer ante un rabino? Le dije, que tiene que haber un rabino con esto. ¿Cómo? Y dije, ¿el rabino te ha dado el judaísmo? ¿Debes algo al rabino? Hoy se despertó y entendió que se equivocó. Entonces dice, quiero aprovechar ahora para renunciar mi judaísmo ante Dios. Le pregunto, ¿y a Dios le va a afectar? Basado en este concepto, ¿y a Dios le va a afectar tu renuncia? Sí. Yo le pregunté que Dios es un presidente que tiene miedo que va a tener que renunciar y tiene que apaciguar el pueblo para que no tenga que renunciar. Y ahí empezamos a discutir que a Dios no le afecta. Nadie le está haciendo ningún favor a Dios. Es un concepto importante. Cuando nosotros decimos que el mundo no afecta a Dios, el mundo tampoco daña a Dios. Es decir, nadie debe de pensar, no tiene lógica pensar que uno está dándola contra Dios. Como aquel que estaba furioso de su vida y tiró un zapato, sacó el zapato y tiró a Dios, tiró para arriba. ¿Saben qué pasó? Al final, el zapato cayó encima de su cabeza. Dios no agarró el zapato, ni se clavó en Dios el zapato, nada. No le afecta. No estamos haciendo ningún favor a Dios. Es decir, si uno cree que el mundo ocupa espacio donde Dios es entonces ya puedo jugar con Dios. Con Dios no hay como jugar, Dios es abstracto. No hay ninguna diferencia. Si tú renuncias, no pasa nada. Dios tiene una voluntad, no por necesidad. Si Dios sería por necesidad, tendría una voluntad con el mundo. Por necesidad, ahí sí. Puedes tirar el zapato, le va a afectar. Puedes renunciar y le va a afectar. Pero Dios sigue siendo el mismo. Antes cae el mundo y ahora cae el mundo. No te preocupes, Mr. Ser humano. No vas a chantajear a Dios. Para nada. No porque Dios es muy grande y no te mira. No porque todo el mundo no toma espacio. No, es decir, no hay para nada, absolutamente, no hay para nada algo que afecta a Dios. Entonces acá llegamos a una conclusión interesante. Tenemos un vínculo con Dios único. Un amor con Dios auténtico. No hay alguna necesidad. Hay gente que se casa por plata y dice, yo quiero, pero lo que quiere es la plata. Hay gente que casa por belleza. Hay gente que casa tanta cosa. Por el famoso, etc. Dios no se casa con nosotros por alguna necesidad. Dios no tiene necesidad. Es decir, el concepto básico acá
de todo este tema es, no hay necesidad. El alma tiene necesidad. Dios ha dado una misión al alma. Y el alma depende del cuerpo si va a cumplir esta misión. El alma sí, tiene necesidad del cuerpo. El alma no quiere subir de nivel y no puede subir de nivel sin la intervención del cuerpo. El alma quiere al cuerpo, pero hay una necesidad. Es decir, todo el concepto alma-cuerpo, hay necesidad de por medio. Entonces uno se encaja con el otro y el alma se limita al cuerpo. Dios no tiene necesidad. Entonces todo el concepto reciprocidad con Dios no existe. La reciprocidad que hay de nosotros hacia Dios es porque Dios quiso, no por necesidad, solamente quiso. Ratzah Hakadosh Baruch Hu, quiso Dios, les acote de Israel, a meritar al pueblo judío. No dice que Dios tenía necesidad, tzarich, sino Ratzah, quiso. Una voluntad sin una necesidad. El cuerpo, el ser humano no conoce lo que es voluntad sin necesidad. No conocemos. Efectivamente, no conocemos. Por esa razón el Tanya dice, eso es un tema que para poder entenderlo tenemos que profundizar mucho en temas cabalísticos. Pero nosotros tenemos necesidad y no Dios. Ahí está la diferencia entre el alma y Dios. Entonces Dios sigue siendo igual. Así, todos los judíos creen firmemente de que la creación del mundo no provoca cambio alguno en Dios, porque Dios es el igual antes del mundo y después del mundo. Dios no ocupa espacio y el mundo no ocupa espacio en Dios. Otra dimensión. No debemos de tratar de definir lo que es Dios según lo que definimos al ser humano. Error total. El ser humano sí cambia. Antes de la creación del mundo no había ser humano. Después de la creación del mundo hay ser humano. El era mesiánica, el ser humano va a cambiarse. Es decir, para la época. Antes de corona, antes de que un experimento. ¿Me escuchan? ¿O vuelvo a entrar? Vuelve a entrar, porfa. Ok, disculpa. Entonces, el mundo no provoca ningún cambio en Dios. Bueno, estábamos hablando del ejemplo de la cuarentena. La cuarentena ha enseñado a nosotros, ha cambiado a muchos de nosotros. Sí. Muchos hemos descubierto un nuevo estilo de vida. Dios, la cuarentena no le afecta. La no cuarentena no le afecta. No hay cambios.
Pero tenemos muy claro, creer en Dios no es una declaración, Diosito, yo sé que tú existes y te acepto como haciendo un favor. Dios no está en este plan. Creer en Dios es conocer todos los sistemas. El que no conoce estos temas es un judío creyente, porque tiene mucha herencia de los patriarcas que lo respaldan. Pero creer en Dios es conocerlo. Da, este lo que avija. Conozca el Dios de tu Padre. Tenemos que conocer a Dios. El que no estudia sistemas no conoce todavía a Dios. Ok, seguimos. Ahora bien, por eso cada individuo judío, sea quien fuere, no hay diferencia independiente de su estado espiritual, no importa. Su alcance, su espiritualidad, acá no afecta. Cada judío, sin excepción, cuando reflexiona sobre este tema que estamos estudiando, ¿qué es Dios? Esta definición de lo que es Dios. Cuando él reflexiona sobre esto durante un considerable periodo de tiempo, todos los días, constantemente, en forma sistemática, todos los días, él reflexiona como Dios es abstracto totalmente. No es afectado por el mundo. Lo que él quiere del mundo no es por necesidad, es por amor a nosotros. Entonces, cuando reflexionamos sobre ese tema, como Dios es verdaderamente omnipresente, estamos acostumbrados a escuchar omnipotente. El Tanya acá nos enseña un concepto nuevo. Omnipresente. Está presente. Es lo más presente posible. Porque, por ejemplo, el ser humano está presente. Se llama su nombre presente. Pero está presente en un sitio y no en el otro. Está presente limitado. Dios omnipresente. Está en todas las partes. Y es más, si Dios libre, Dios no está, el mundo tampoco está. El lugar tampoco está. Si hay lugar, si hay tiempo, Dios está presente. Entonces Dios es verdaderamente, no es un dichocito, es verdaderamente omnipresente. En los mundos superiores e inferiores. Ya hemos explicado que mundos superiores no es físico. Mundo es todo que alberga muchos detalles. Entonces los mundos superiores que albergan muchos tipos de energía. Y en los mundos inferiores que albergan muchos tipos de energía, otros tipos, más limitados. Y los cielos y la tierra, Dios es omnipresente donde vamos. Lo que existe, todo Dios es omnipresente. Es decir, no solo los cielos y la tierra, este mundo, espirituales, es decir, la parte energética del cielo y la parte energética de la tierra, que esos son las sefirot supremas. Acuerdan, los canales que que aportan energía al mundo. No solamente la parte energética del mundo, sino los cielos y la tierra físicos, propiamente dichos. Dios está omnipresente
en cualquier lugar, literalmente, ya sea físico, ya sea energético. Pero en cualquier lugar, Dios está omnipresente. En fin, hoy hemos aprendido con más profundidad qué es Dios,